A los 12 años llegué a la conclusión de que todas las personas en este mundo, incluidos los integrantes de mi familia, estaban en mi contra. Jamás de un niño que diese guerra, pero mis padres me trataban como si lo fuese. Por ejemplo, siempre debía llegar a casa antes de las 5 de la tarde. Este horario tan estricto reducía de forma drástica las horas que tenía para jugar fuera de casa. No podía recibir visitas de amigos y no podía ir a casa de nadie. Tenía que hacer mis deberes apenas llegaba, sin importar el tiempo que tardase en hacerlos. Mis padres nunca me compraron videojuegos, me obligaron a leer libros y después a escribir resúmenes para verificar que realmente los había leído. Pero no hablemos más de ellos, vamos a hablar sobre el psicólogo de mi colegio. Para no revelar su identidad lo llamaremos Dr. Tanner. Como la mayoría de colegios particulares, el mío tenía un psicólogo disponible en horarios de clase para ayudar a los alumnos con cualquier problema emocional, académico, social o de comportamiento que pudiesen tener. Para ser sincero, jamás había visto a algún alumno conversando con el Dr. Tanner. Todos los días pasaba por su oficina cuando me dirigía a la cafetería y miraba a través de la pequeña ventana de la puerta. Siempre estaba solo, leyendo o escribiendo algunos documentos. Creo que la mayoría de los niños tenían miedo de expresar sus problemas a un adulto que prácticamente era un desconocido. Por eso fue que tardé 3 semanas en reunir el valor suficiente para entrar en su oficina. El 2 de marzo de 1993 fue el día que decidí hablar de mis problemas con el Dr. Tanner. Durante el recreo fui hasta la oficina y llamé a la puerta. A través de la ventana pude verlo levantar la cabeza, sonreír y hacerme un gesto para que entrase. Y entré. Me dio la bienvenida y se presentó y me preguntó mi nombre. El Dr. Tanner era un hombre que hablaba con mucha calma. Parecía tener un aura de bondad a su alrededor. En menos de media hora le hablé sobre la forma en que mis padres eran malos conmigo y lo poco que les importaba. Después de un tiempo mi voz empezó a quebrarse y dejé de hablar. El psicólogo escuchó pacientemente todas mis penas, siempre de brazos cruzados y asintiendo con la cabeza. Esperaba que empezase a decirme que todo lo que acababa de escuchar era una mentira y que mis padres me querían y bla, bla, bla. Pero no lo hizo. El Dr. Tanner se curvó hacia mí con una sonrisa y dijo: «¿Sabes? Yo soy el mejor psicólogo del mundo y te prometo que vamos a arreglar esto». «Está bien, pero ¿de qué forma?», le pregunté. «Tengo mis métodos», me respondió. «Soy un hombre de palabra. Te prometo que en un mes la relación con tus padres cambiará a mejor, de forma definitiva. Pero tienes que hacerme una promesa. Tienes que prometerme que volverás a mi oficina mañana después de clase y no le contarás a nadie que tuvimos esta conversación. Es nuestro secreto». Yo se lo prometí. Al día siguiente regresé a la oficina del Dr. Tanner después de clases. Eran aproximadamente las 4 de la tarde cuando entré. Tras una calurosa bienvenida, me pidió que me sentara frente a su escritorio una vez más. Mientras estaba sentado, lo vi correr la cortina detrás de la puerta. «Listo», sonrió. «Ahora tenemos la privacidad que necesitamos». Empezamos a hablar sobre mis gustos e intereses, mi asignatura favorita en la escuela, los profesores que menos me gustaban y cosas del estilo. Tras una hora de conversación, el Dr. Tanner me ofreció un refresco. Lo acepté muy feliz porque mis padres nunca me habían dejado tomar refrescos. El Dr. Tanner fue hacia su pequeño frigorífico y buscó hasta que volvió con 2 latas abiertas de refresco. Después continuamos conversando sobre lo que estaba sucediendo con mi vida, pero no pasó demasiado tiempo hasta que me desmayé, con lo que sea que fue que me echase en la lata. Tardé algunos segundos en recuperar la normalidad cuando me desperté. Y cuando volvió no sabía qué pensar. Estaba atado a una cama con la boca tapada con cinta aislante. Inmediatamente entré en pánico, moviéndome y luchando contra las ataduras, pero me di por vencido al poco tiempo. Cuando mis ojos se acostumbraron, vi la habitación donde estaba. Había pósters de superhéroes en las paredes y también de atletas famosos. En medio de la habitación había una televisión y una Super Nintendo con varios juegos esparcidos por el suelo. No sabía qué pensar. Allí estaba yo en una habitación llena de cosas con las que los niños de mi edad adorarían jugar. Probablemente habría llorado de felicidad si no hubiese estado atado y amordazado.
Mi estómago dio un vuelco cuando la puerta se abrió y el doctor Tanner entró. Se sentó en el rincón de la cama y me dijo: escucha, recuerda que estoy aquí para ayudarte y jamás te haría daño, ¿verdad? El doctor Tanner gentilmente desató mis muñecas y me retiró la cinta de la boca. Mi primer instinto debió ser haber roto a llorar, pero algo en el doctor Tanner me hacía sentirme seguro. Me sonreía. Te quedarás aquí por un tiempo, y durante ese tiempo te dejo jugar con cualquier juguete de esta habitación mientras yo esté en casa. Pero cuando salga tengo que atarte nuevamente a la cama. Puedes ver la televisión, pero quiero que solo veas las noticias cuando yo esté fuera. Permanecí en silencio, intentando procesar toda la información que me había dado. «Venga», dijo el doctor Tanner mientras sonreía de oreja a oreja y me daba una palmada en la rodilla. «Juega con todo lo que quieras. Volveré a la hora de la cena». Se levantó de la cama, caminó por la habitación y encendió el televisor antes de salir y asegurar la puerta. Pasaron varios minutos hasta que me di cuenta de que no estaba bromeando. Todo lo que me quedaba era conectar la consola y jugar Mario hasta que la noche empezase a caer. Alrededor de las 7 de la noche, el doctor Tanner regresó a la habitación con 2 platos de puré de patatas y pollo. Finalmente tuve el valor para preguntarle cuánto tiempo me quedaría en aquel cuarto. «Bueno, aproximadamente un mes», me respondió. «Algunas semanas, solo tengo que trabajar en algunas cosas». A la mañana siguiente me desperté con el doctor Tanner dándome unas palmaditas en la cabeza. «Hola, amigo. No tienes que despertarte ahora si no quieres, pero necesito volver a ponértelas», susurró mientras me ataba. Le miré y llevaba una camiseta de vestir, un chaleco y sostenía un traje en los brazos. Iba exactamente como yo siempre lo veía en la escuela. Antes de salir colocó el mando a distancia cerca de mí y me dijo que viera las noticias. Lo primero que vi cuando encendí la televisión fue el título de Noticias de última hora. Un agente de policía que parecía importante se encontraba en un podio rodeado de personas. Empecé a verlo a mitad de su discurso. «Se envió un aviso a todo el estado esta mañana. Tenemos diversos investigadores trabajando en identificar a los potenciales secuestradores. Pero hasta ahora no existe mucha evidencia. Miembros del cuerpo docente afirmaron haber visto al niño en torno a las 5 de la tarde». Empecé a sentirme molesto cuando una fotografía mía apareció en pantalla. Era una foto que me habían hecho en el colegio el año anterior. En la leyenda de la imagen aparecían mi nombre, mi edad, mi escuela y mi ciudad. Encima de la fotografía y con letras mayúsculas decía: FBI, empieza la búsqueda del niño, sospechoso de secuestro desconocido, posible fuga. La noticia siguió en vivo y entonces reconocí a mi madre y a mi padre subiendo al podio. Los dos tenían los ojos rojos, lágrimas corrían por el rostro de mi madre cuando tomó el micrófono. Nunca había visto tanta emoción en mi madre hasta esa vez en televisión, balbuceando frases como «por favor, devuélvanme a mi bebé, lo siento» y «por favor, vuelve a casa». Cuando mi padre cogió el micrófono esperaba verlo en la típica actitud de corazón de piedra, pero él también tenía lágrimas en los ojos. Imploró para que le devolviesen a su hijo y después me pidió perdón. Sé que no he sido el mejor padre del mundo, pero quería estar aquí en este momento. «Por favor, devuélvanos a nuestro pequeño», decía. Apagué la televisión después de eso. Tenía emociones encontradas. Nunca antes había visto a mi padre llorar. Me sentía mal por el hecho de que mis padres estuviesen pasando por ello, pero al mismo tiempo estaba aliviado. Ahora sabía lo mucho que mi padre y mi madre me querían. Pasaron casi 4 semanas y el doctor Tanner me había tratado con mucho respeto. Se iba por las mañanas dejándome atado a la cama, volvía por las tardes para comer, cenar, conversar y jugar conmigo. Jamás habría adivinado que el doctor Tanner era tan bueno en el Monopoly. Pero una mañana el doctor Tanner me despertó antes de ir al trabajo y noté algo de urgencia en su rostro. También me di cuenta de que eran 3 horas antes de las que generalmente me despertaba. «Tienes que ver el telediario hoy, sin excepción. Quiero que enciendas la televisión todo el día y prestes mucha atención». Yo, por supuesto, obedecí y lo vi salir de la habitación. 2 horas después, un anuncio de última hora interrumpió un anuncio de jabón que estaba viendo. El título era «Restos humanos encontrados».
2 hombres serios con traje estaban uno al lado del otro y empezaron a hablar. Estamos tristes de traer noticias tan devastadoras esta mañana sobre el niño desaparecido a inicios de mes. Uno de los hombres bajó la cabeza y barajó unos papeles que tenía en las manos. Restos de un cuerpo fueron localizados en el interior de una bolsa de basura cerca de la entrada de la autopista. El cuerpo parece ser del niño, aunque haya quedado muy poco para confirmarlo. El cuerpo estaba decapitado y los restos han sido totalmente incinerados. La imagen cambió a la toma aérea desde un helicóptero que sobrevolaba la autopista. Había un grupo de policías reunidos en la entrada. En el interior de la bolsa la policía encontró una tarjeta de identificación. En la pantalla apareció mi tarjeta de identificación de la escuela, que siempre estaba en la mochila. El plástico estaba un poco quemado, pero mi fotografía y nombre estaban intactos. Después los hombres salieron de la escena, la cámara enfocó a mis padres y estaban sentados junto a un periodista. El rostro de mi madre estaba congelado en una expresión de luto y mi padre tenía la cara hundida en las rodillas. Apagué la televisión. El doctor Tanner regresó a casa ya muy tarde. Se apresuró hasta mi habitación, me desató y me puso una botella de refresco en la mano. Colocó sus manos en mis hombros y me sonrió. Te hice una promesa, ¿verdad? Sentí con la cabeza al tiempo que un par de lágrimas bajaban por mi rostro. Tienes que prometerme algo. Me dijo que tomara el líquido de la botella, que me ayudaría a dormir, y que de ahí en adelante jamás debería decirle a nadie ni siquiera que lo había conocido. Se lo prometí. Te dije que era el mejor psicólogo del mundo, ¿verdad? Desperté aquella noche tirado en medio de un parque, mirando al cielo lleno de estrellas brillantes. Reconocí el parque, no estaba muy lejos de mi casa. A unos 50 metros de allí se podía ver mi hogar. Las luces estaban apagadas, pero pude ver la silueta que estaba sentada frente a la puerta. Era mi padre. Dudé por un momento, pero lo llamé. Levantó lentamente la cabeza y nada más verme empezó a correr en mi dirección con los brazos abiertos y gritando mi nombre. Mi madre también salió rápidamente de casa al poco tiempo. El doctor Tanner tenía razón. Las cosas cambiaron conmigo y mi familia desde ese día. Mis padres sonreían con más frecuencia y me trataban amistosamente. No podía tener un final más feliz. A veces veo al doctor Tanner en el colegio y hablamos en su oficina. Raramente hacemos contacto visual, a menos que estemos solos, pero en ocasiones me sonríe y me guiña un ojo. Siempre mantuve mi promesa y nunca le dije a nadie que la había conocido, pero siempre tendré una pregunta haciendo eco en mi cabeza. ¿A quién decapitó y arrojó en la autopista el doctor Tanner?